Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que va a encender la chispa de la curiosidad en todos ustedes. Estamos a punto de desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la respiración contenida, analizando cada pequeño detalle. ¿Se acuerdan de esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, cuya química traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar? Pues prepárense porque vamos a hablar de el posible regreso del amor entre Demet y Can. Sí, han oído bien. La tensión, los rumores, las miradas, todo parece indicar que hay algo que está volviendo a arder. Si no quieren perderse ni un solo detalle de esta historia que nos tiene a todos pegados a las redes, asegúrense de suscribirse ahora mismo para estar al tanto de todo. No se queden afuera de esta conversación. Es que, seamos sinceros, cuando vemos a dos personas que comparten una conexión tan palpable, tan intensa, es imposible no ilusionarse. Y en el caso de Demet y Can, esa conexión era, y sigue siendo, algo especial. Desde que coincidieron en ese proyecto que los catapultó a la fama, su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, fue motivo de fascinación. Las entrevistas, los eventos juntos, hasta las publicaciones en redes sociales, cada aparición conjunta era analizada hasta el último milímetro. ¿Eran solo compañeros de trabajo con una gran amistad? ¿O había algo más profundo, algo que solo ellos dos entendían? La química era innegable y para muchos de nosotros, los fans, era evidente que había una chispa, un magnetismo que iba más allá de la actuación. Esa complicidad, esas sonrisas cómplices, esas miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, era magia pura. Y como saben, en este canal, nos encanta desgranar estos momentos, buscar esas señales que a veces se escapan a la vista general. Ahora hablemos de lo que nos ha traído aquí hoy, de esas señales recientes que han reavivado la llama de la esperanza para muchos. Han sido varias las ocasiones en las que hemos visto interacciones, tanto públicas como aparentemente privadas, que sugieren que la historia entre Demet y Can podría estar reescribiéndose. Primero, recordemos esos likes estratégicos en publicaciones, esos comentarios que, aunque breves, parecían cargados de un doble sentido. Y luego las apariciones casuales en los mismos lugares, en momentos que estadísticamente son bastante improbables si no hubiera una intención detrás. ¿Son coincidencias? Tal vez. Pero cuando estas coincidencias se acumulan, la posibilidad de que haya algo más se vuelve cada vez más fuerte. Hemos visto cómo en ocasiones, las redes sociales se convierten en el telón de fondo perfecto para estos guiños entre celebridades. Un simple corazón rojo o un comentario de qué guapa, que se siente genuino, o una foto compartida con un amigo en común donde ambos aparecen, todo esto alimenta la especulación y sí, la ilusión de quienes amamos verlos juntos. Además, no podemos olvidar las entrevistas recientes de ambos. Si bien ambos han sido cautelosos y medidos en sus respuestas sobre su vida personal, a veces se escapan pequeños detalles, matices en su tono de voz, una evasiva que parece más un juego de seducción que un simple deseo de privacidad. ¿Han notado cómo al ser preguntados el uno por el otro, sus respuestas cambian ligeramente? Quizás un brillo particular en los ojos, una sonrisa un poco más amplia, o incluso un silencio pensativo antes de responder. Estos son los pequeños tesoros que buscamos, los indicios que nos dicen que a pesar de las apariencias, la conexión sigue viva. Y para los que seguimos de cerca sus carreras y sus vidas, estos detalles son tan importantes como cualquier comunicado oficial. Pensemos también en la energía que desprenden cuando se les ve juntos. Incluso en fotos o vídeos de eventos donde la espontaneidad puede ser limitada, su lenguaje corporal habla volúmenes. Esa forma de mirarse, esa cercanía física que parece natural y no forzada, ese aura de comodidad que irradian cuando están en el mismo espacio, todo apunta a que hay una historia, un vínculo que no se borra fácilmente. Y es que cuando hay sentimientos verdaderos, es difícil esconderlos por completo, ¿verdad? Por mucho que intentemos mantener la compostura, nuestro cuerpo, nuestras miradas, nuestras reacciones, a menudo nos traicionan. Y en el caso de Demet y Can, parece que hay muchas traiciones positivas sucediendo. Y no nos olvidemos del factor fan. La comunidad de seguidores de ambos es increíblemente activa y vigilante. Cada pequeña interacción es analizada, debatida y compartida. Este apoyo y esta atención constante, aunque a veces pueda ser abrumadora, también puede ser un factor de unión. Ver cuántas personas apoyan su posible reconciliación, cuántas personas desean su felicidad juntos, puede ser un motor importante. Es como si la energía colectiva de sus fans estuviera enviando mensajes de buena voluntad,
creando un ambiente propicio para que las cosas vuelvan a suceder. Es un círculo virtuoso, ellos muestran indicios, los fans lo amplifican, y esa atención puede, a su vez, influir en su decisión. Ahora, es importante mantener la perspectiva. Sabemos que en el mundo de las celebridades, todo puede cambiar rápidamente. Los rumores son solo eso, rumores, hasta que se confirman. Pero en este caso, la persistencia de estos indicios es lo que nos llama la atención. No es un incidente aislado, sino una serie de señales que, juntas, pintan un cuadro intrigante. Y como seguidores tenemos el derecho de especular, de analizar y, por qué no, de ilusionarnos. Porque al final del día, lo que nos gusta de estas parejas es la historia que nos cuentan, la emoción que nos transmiten y la esperanza que nos dan de que el amor verdadero puede superar obstáculos. Hemos visto ejemplos similares en el pasado, parejas que se separan y luego, tras un tiempo, se dan cuenta de que lo suyo es demasiado fuerte como para dejarlo ir. A veces la distancia, el tiempo y las experiencias individuales les permiten reevaluar lo que tienen y darse cuenta de que lo que compartían era único. Y en el caso de Demet y Can, la intensidad de su conexión inicial, sumada a los años de experiencia que han acumulado desde entonces, podría haberles dado una nueva perspectiva sobre su relación. Quizás ahora están en un punto de sus vidas donde ambos están listos para comprometerse de una manera que antes no lo estaban. Y es que analicemos la trayectoria de ambos. Han crecido tanto como profesionales como personas. Han experimentado, han aprendido. Y a veces ese crecimiento personal es lo que permite que una relación que se creía terminada pueda florecer de nuevo, pero con bases más sólidas. ¿Se imaginan? Una Demet y un Can más maduros, con un entendimiento más profundo de sí mismos y del otro. Eso sí que sería una historia de amor digna de película. Y quién sabe, tal vez ya están en ese camino. Las señales que vemos son sutiles, sí, pero están ahí. Es como seguir un rastro de migas de pan, cada una nos acerca un poco más a la verdad, o al menos, a una verdad que queremos creer. Para aquellos que han estado siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, sabrán que no es la primera vez que surgen rumores de reconciliación. Sin embargo, esta vez la sensación es diferente. La naturaleza de las interacciones, la frecuencia, la aparente naturalidad, todo parece indicar que hay algo más sólido que simples especulaciones. Y es esta persistencia lo que nos tiene a todos en vilo, esperando la confirmación, o al menos, la próxima pista. Hemos visto cómo a lo largo de los años, Demet y Can han seguido caminos profesionales y personales distintos. Han protagonizado otras series, han explorado nuevos horizontes artísticos, y han vivido experiencias que sin duda, los han moldeado. Pero, ¿qué pasa cuando el pasado tiene un eco tan fuerte en el presente? ¿Qué sucede cuando la conexión que se forjó en un momento de efervescencia creativa parece no haber desaparecido por completo? Es en este terreno donde se nutren las esperanzas de muchos fans. La idea de que dos personas que se entendieron tan bien en su momento, que compartieron tantos momentos de éxito y complicidad, puedan reencontrarse, es inherentemente romántica y esperanzadora. Recordemos la magnitud de su fama cuando estaban juntos. Eran la pareja del momento, la que acaparaba portadas, la que generaba miles de conversaciones en redes sociales. Esa atención mediática, si bien puede ser agotadora, también crea un aura de inevitabilidad alrededor de las parejas que cautivan al público. Y cuando esa pareja se separa, el vacío que dejan es palpable para sus seguidores. Por eso cualquier indicio de un posible regreso se convierte en una noticia de gran envergadura, una esperanza que se aferra a la posibilidad de que lo que funcionó tan bien en el pasado pueda volver a hacerlo, quizás incluso mejor. Las redes sociales, como mencionamos, han jugado un papel crucial en esta historia. No solo por los likes y comentarios, sino por la forma en que los fans interpretan cada pequeña cosa. Una historia compartida en el mismo restaurante, una foto de un amigo en común donde ambos están presentes, incluso un cambio de look que recuerda a una etapa anterior de su relación, todo se analiza con lupa. Los detectives de las redes sociales están constantemente rastreando cualquier mínima conexión, cualquier indicio que pueda confirmar lo que tantos desean. Y a veces esa constante atención por parte de los fans puede, en sí misma, ser un factor que impulse a las celebridades a reconsiderar su situación. Saber que hay una gran comunidad deseando su felicidad puede ser un impulso emocional poderoso. Además, es interesante observar cómo ambos manejan las preguntas sobre su relación actual.
Si bien la discreción es importante, a veces las respuestas evasivas o las sonrisas misteriosas son más elocuentes que las palabras. No hay nada que decir, que se pronuncia con una leve sonrisa, o un estamos bien, que se acompaña de una mirada pensativa, pueden ser interpretados como señales de que hay algo más allá de lo que se dice públicamente. Estas son las sutilezas que para los observadores atentos son confirmaciones de que la historia aún no está escrita. La madurez es otro factor clave que no debemos subestimar. Con el tiempo las personas cambian, crecen, aprenden de sus experiencias. Lo que pudo haber sido un obstáculo en el pasado, quizás ahora sea algo que ambos, individualmente, han superado. Las parejas que se vuelven a unir después de un tiempo a menudo lo hacen con una comprensión más profunda de sí mismos y del otro, con una mayor capacidad de comunicación y un compromiso más sólido. Imaginen una Demet y un Can que han vivido sus propias vidas, han aprendido de sus errores y aciertos, y ahora se encuentran en un punto de madurez donde pueden valorar lo que tuvieron y desear reconstruirlo sobre bases más sólidas. Esa perspectiva de una relación más madura y consciente es, sin duda, muy atractiva. Pensemos también en el contexto cultural. En muchas culturas, la idea de las segundas oportunidades en el amor está muy arraigada. La esperanza de que las parejas que se separan puedan reencontrarse y encontrar la felicidad juntos es una narrativa poderosa que resuena profundamente. Y en el ámbito de las telenovelas y el mundo del espectáculo, estas historias tienen un atractivo especial, ya que a menudo reflejan los ideales románticos que cautivan a millones de espectadores. Demet y Can, al ser figuras tan queridas y admiradas, encarnan esa esperanza de que el amor, a pesar de las dificultades, puede prevalecer. Por supuesto, es crucial recordar que, mientras no haya una confirmación oficial, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación y la ilusión. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y es importante respetar sus decisiones y su espacio. Sin embargo, como seguidores, nuestro papel es observar, analizar y sí soñar. Y las señales que estamos viendo son lo suficientemente intrigantes como para alimentar esa ilusión. La persistencia de estas interacciones, la frecuencia con la que aparecen en las mismas órbitas sociales, y la aparente naturalidad con la que se dan estas coincidencias, son lo que nos hace pensar que hay algo más que simple casualidad. No se trata de un rumor aislado, sino de un patrón de comportamiento que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Y es este patrón lo que nos mantiene expectantes. En resumen, hemos analizado las diversas señales que apuntan a una posible reconciliación entre Demet y Can. Desde las sutiles interacciones en redes sociales hasta los matices en sus entrevistas y el lenguaje corporal que irradian cuando están juntos, todo sugiere que hay una conexión que persiste. La energía que comparten, el apoyo de sus fans y la madurez que ambos han adquirido con el tiempo, son factores que alimentan la esperanza de verlos juntos de nuevo. Si bien debemos mantener la cautela ante los rumores, la acumulación de indicios hace que esta posibilidad sea más intrigante que nunca. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis lleno de emoción y especulación. Espero que hayan disfrutado desentrañando estas pistas conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Qué señales les han llamado más la atención? Déjenme todos sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho soñar un poquito o simplemente les ha entretenido, por favor, regálenme un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.